Buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestro programa de Medicina General. Creo que el último día se me olvidó pintar los dos rombos, porque seguimos con nuestros programas de dos rombos, pero bueno, subsanamos el error desde el principio para que nadie se lleve a engaño, que lo mismo nos pensamos, bueno, pues parece ser que ya ha acabado con los programas de medicina legal, ya no hay fotos de esas escabrosas y demás. Seguimos con fotos escabrosas porque seguimos metidos en medicina legal. ¿De qué hablamos hoy? Pues de muertes, siempre lo mismo, ¿eh? Parece una película esto, hablamos de muertes, dos rombos, muertes por sumersión. ¿Y eso qué es? Bueno, pues sumersión, inmersión, ya nos va sonando un poquito a agua, un poquito a líquidos. Bueno, sumersión es un tipo de las muertes por asfixia, un apartado, un subgrupo. ¿Qué tipo de muertes por asfixia? Pues aquellos en los que el cuerpo extraño que entra en la vía aérea, el cuerpo extraño que no nos permite respirar, realizar ese intercambio de gases, es el líquido, generalmente el agua. Uno se puede ahogar con vino también, pero es un poquito más extraño, ¿no? Habitualmente cuando uno se ahoga, pues no se ahoga en Coca-Cola, se ahoga en agua. Pues eso es lo que vamos a ver, las muertes por sumersión, por asfixia, cuando el cuerpo extraño es el agua. ¿Qué posibilidades hay? Como siempre, bueno, pues en medicina legal lo que más nos importa es si se trata de un suicidio, de un homicidio o de un accidente. Pues, ¿cuál es la etiología, cuál es la causa más común de muerte por ahogamiento, por sumersión? Bueno, pues la mayoría de ellos son accidentales. Típicamente en verano, lo más típico es que sea en verano porque, bueno, habitualmente cuando uno se baña es en verano. También se puede bañar en la playa en invierno, pero es un poco como más, como que apetece menos, ¿no? Entonces, por aquello de la probabilidad y el número, pues la mayoría de los accidentes ocurren en verano. La mayoría de los accidentes ocurren en verano en la playa. Luego veremos que son muy típicos los accidentes, son muy típicas las muertes en las piscinas en invierno. Ahora, gracias a Dios, como siempre un poquito tarde, cuando ya pasa de la desgracia es cuando tomamos medidas, antes no, pues ahora las piscinas, la mayoría, en invierno están protegidas, están recubiertas, tienen una lona, están cercadas, en fin, un montón de cosas para evitar este tipo de accidentes. Bueno, como decimos, ahogamientos, porque lo de sumersión quizás suene un poquito más extraño, ahogamientos, la mayoría de ellos accidentales y en verano. ¿Qué más posibilidades hay? Bueno, pues también hay algunos ahogamientos homicidas, muertes por sumersión homicidas. Bastante más raro, un poquito se da en los niños. Cuando se ahoga a un niño, sobre todo los pequeños, pues bueno, se le puede ahogar con relativa facilidad según la edad. Si el niño tiene 23 años no suele ser muy fácil, pero los niños pequeños, los bebés, lactantes y preescolares, sí existen homicidios por sumersión, pues directamente en la bañera. El que no tenga bañera en la ducha más complicado, pero bueno, en la bañera ahogar a un niño no es muy difícil. Más suicidas, también los hay, y además, bueno, pues más o menos frecuentes, más frecuentes de lo que habitualmente se piensa. Incluso suicidios por sumersión con ataduras, pues uno se ata de pies y de manos, más o menos. Entonces, bueno, pues cuando un forense se encuentra una persona que ha muerto ahogada y los indicios hacen presuponer que se ha suicidado, pues en los casos en los que hay ataduras, pues evidentemente lo primero es ver si esas ataduras se las ha podido hacer él mismo. Porque atarse los pies es fácil, atarse las manos no tanto. Entonces, bueno, pues evidentemente si nos encontramos a alguien que está ahogado, que tiene las manos atadas a la espalda con triple nudo, tirabuzón y demás, pues es un poco difícil, ¿no? No, es que me lo he atado yo y he llegado desde mi casa hasta la playa y me he tirado en alta mar, está complicado. Pero bueno, que sí existen casos de suicidios en los que el suicida primero se ata a sí mismo, se ata un peso a los pies, por ejemplo, y se tira. En fin, hay cosas más cómodas, creo yo, desde el punto de vista del suicida, que hay maneras más cómodas, pero bueno, para gustos. Posibilidad también sumergir un cadáver y que se piense que está ahogado.
Volvemos a lo de siempre, nadie le pega 3 tiros en la cabeza y lo tira al agua a ver si se piensan que se ha ahogado. No es muy lógico, no hay que, en fin, no es de muchas luces. Pero sí hay algunos casos en los que pues, se lo carga de una manera un poco más sofisticada, el homicida pues le inyecta algo y mata a la persona y lo tira al agua. No es que se ha ahogado, pobrecito. No. Bueno, generalmente eso no cuela, ¿eh? Si alguien tiene la idea de cargarse al suegro y tirarlo al agua en calpe y dice, no, es que se ha ahogado, estaba nadando el pobre y se ha ahogado, suele colar muy poco, ¿eh? O sea, que se vaya pensando otra cosa porque no va bien. Vamos a ver, curioso a tener en cuenta, 2 tipos fundamentales de muerte por sumersión, lo que se llama, suena un poco raro, un poco raro, incluso un poco a cachondeo, el ahogado azul y el ahogado blanco. Suena un poco a cachondeo porque parece que estamos hablando del pescado, ¿no? Que el pescado azul, pescado blanco, no tiene nada que ver. Evidentemente, la diferencia fundamental, aparte del mecanismo de producción, es el color. Al ahogado azul se le llama azul porque realmente se queda de color azul, ¿eh? No es muy complicado. Y el blanco se queda, bueno, pues con este colorcillo así medio sonrosado, blanquecino, un poco verdoso según el tiempo que lleve en el agua, pero mucho más pálido que este señor de aquí. Vamos a ver por qué se produce esto, ¿eh? ¿Cuáles son los mecanismos desde que alguien, suponemos, vamos a ver el caso accidental, que como ya hemos dicho es con mucho el más frecuente, pues ¿qué le pasa a Paquito cuando se cae al agua y se ahoga? Se cae al agua y se ahoga, pues porque es muy malote y es muy duro y yo me cruzo el estrecho 8 veces sin respirar y resulta que evidentemente no podemos, o sencillamente porque bueno, pues uno no siempre son imprudencias, sino que bueno, pues por ejemplo los ríos, si uno no los conoce, son muy traicioneros, hay muchas corrientes y demás. ¿Qué ocurre cuando uno se mete en el agua y se ahoga? Lo que es el ahogado clásico, puesto que el ahogado azul pues constituye más o menos entre el 80 y el 90% de los ahogados. Pues uno se mete bajo agua, porque por encima del agua está difícil ahogarse. Estamos bajo agua. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que uno cuando entra bajo agua, pues habitualmente, como no tiene mucha costumbre de querer ahogarse, pues lo primero que hace es contener la respiración. Eso es lo que se llama una apnea. Apnea es mantener la respiración, uno no quiere respirar, coge aire, si puede, y mantiene la respiración. Es una apnea voluntaria, porque uno pues, se mete bajo agua forzosamente, por una corriente, por ejemplo, y aguanta la respiración. Pero esa apnea voluntaria tiene un límite. Para algunos muy poco, para otros mucho, pero tiene un límite. Por mucho que uno lo intente, a medida que va pasando el tiempo y uno no respira, el nivel de CO2 en sangre va aumentando poquito a poco, hasta que llega un momento en que cuando esos niveles de CO2 alcanzan un nivel determinado en la sangre que llega al cerebro, existe un centro respiratorio en el cerebro que provoca lo que se llama una inspiración irresistible. Irresistible porque no hay manera de... Uno no puede ahogarse diciendo... Ahora, bueno, ya lo vimos el otro día, pero repetimos, eso de pues ahora me enfado, no respiro y me muero, no existe. Uno no puede contener la respiración hasta morirse, es imposible. Entonces, pueden hacer la prueba, pues ahora aguanto la respiración de aquí a que acabe el programa. ¿De acuerdo? Si alguno se muere así, le garantizo que le devolvemos el dinero porque no se puede. Como decíamos, uno se mete bajo agua, aguanta la respiración todo lo que puede, pero llega un momento en que se produce una inspiración irresistible. Aunque no quiera, se produce una inspiración. Claro, una inspiración cuando uno está debajo del agua, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros tenemos... Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Tenemos los pulmones, los pulmones que teníamos nuestro aire más o menos ahí guardadito, aprovechadito, pero llega un momento en que ya no se puede más.
Entonces se inspira además una bocanada bastante grande. ¿Qué pasa? Que estamos bajo agua, con lo cual lo que entra evidentemente no nos vale de mucho. Entra agua y además entra agua a presión. Entra agua a presión porque todo el aire que está aquí se mantiene y encima lo llenamos de agua. ¿Qué ocurre? Que esa presión lo que hace es que mucho de este tejido pulmonar lo destroza por esa entrada brusca que además, bueno, pues no estamos muy acostumbrados desde que se nace a tener líquido en los pulmones. Con lo cual, bueno, pues aquí se produce lo que se llama un enfisema, es decir, que pasa aire dentro de los tejidos y también pasa agua dentro de los tejidos, se rompen muchos capilares sanguíneos, con lo cual sale sangre y bueno, pues todo eso, esa mezcla de agua, de aire y de sangre produce una espuma que luego veremos, hay alguna foto muy característica, que es consecuencia de todo esto, de la presión de aire, agua y sangre todo junto, produce esa espuma. Luego la veremos porque es una foto muy significativa. ¿Qué más ocurre? Que bueno, pues aparte de que tenemos todo este agua y aire y demás aquí, pues empezamos a tener un problema, Houston, y es que además tenemos aquí nuestro corazoncito, más o menos pintado, más mal que bien, y resulta que la parte derecha, el corazón derecho, que no es que esté en otro lado, sino la parte derecha del corazón, esta parte, que es la que bombea sangre a los pulmones, pues se encuentra con que aquí tiene un obstáculo inmenso, por ese agua que ha entrado donde no debía, con lo cual esto se bloquea y de aquí para atrás también bloqueado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la cava superior que llega aquí, todo esto se congestiona. Aquí tenemos, bueno, el atasco comienza aquí, ¿de acuerdo? Tenemos la M30 bloqueada. A partir de ahí todos los accesos a la M30 se van bloqueando cada vez más para atrás hasta que colapsa Madrid entero. ¿De acuerdo? Pues esto lo mismo, aquí está bloqueado, de aquí no puede salir, esto también se bloquea y todos los accesos al corazón de aquí se bloquean. El superior, pues ¿qué hace? Que todo lo que es de aquí para arriba muy congestionado. En primer lugar, bueno, pues todo lo que es la cara, el cerebro, todo totalmente congestionado. A eso le sumamos pues el azul de la cianosis de que no hay oxígeno. Se le suma el azul de que está totalmente congestionado porque hay mucha sangre. Al hígado le pasa lo mismo. La sangre que sube del hígado al corazón también se queda bloqueada, con lo cual el hígado se nos pone como si lleváramos 30 años bebiendo 2 litros de whisky. Pues lo mismo, el hígado, el pobrecito aquí también totalmente congestionado. Bueno, pues aquí se forma horrible.